Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta sesión virtual y pues continuamos con las sesiones referentes al tema que no vamos a dejar de seguir aprendiendo. Y es un honor para mí presentar a la doctora Ana Patricia Rodríguez Zulueta. Ella es eh, médico internista, profesora de posgrado en el INCAN y es jefe de división en investigación en epidemiología hospitalaria. Ella, junto con el doctor David Humberto Martínez Oliva, infectólogo adscrito al Departamento de Epidemiología del Hospital General Dr. Manuel Gea González, nos van a hablar acerca de la reumatología y COVID-19. Doctores, les doy la bienvenida y les doy las gracias por compartirnos el día de hoy su ponencia acerca de la reumatología y COVID-19. Muchas gracias. Un placer. Hola, Buenas noches. Es un placer estar con ustedes. El día de hoy, el doctor David y yo hemos preparado 2 casos clínicos y a partir de estos 2 casos clínicos, como poder darles una actualización de un poquito de COVID-19. Los dos, nuestro conflicto de intereses que somos speakers de Pfizer y yo soy también speaker de Stendhal. Y bueno, vamos a empezar. Las preguntas se dejarán para el final y nada más como un sumario, al día de hoy hay más de 6 millones de casos confirmados y podemos ver que hay, esta es la proporción de acuerdo a el área, ¿sí? Y después tenemos más de 1 millón de casos confirmados en Estados Unidos al día de hoy, medio millón en Brasil, 414,000 casos en Rusia. Después vemos España con 239,000, Italia con 232,000, 193,000 India, Francia 189,000, Alemania 183,000, Perú con 164,000. Estos son las cifras mundiales de casos confirmados por COVID-19. ¿Qué es lo que está pasando en México? En México al día de hoy, a mediodía, teníamos 90,000 casos confirmados, 147,000 negativos, sospechosos 36,000, defunciones 9,930, recuperados 64,000 y activos 16,000. Y después, esta es la gráfica del ascenso en casos que hemos tenido en México y después comparado con otros países y vemos cómo está Brasil y Estados Unidos aquí arribita, ¿sí? Y vemos cómo en México hemos tenido, pues sí, esta curva ascendente. El coronavirus se conoce como familia desde hace muchísimos años y de la familia de los beta coronavirus las conocemos por lo menos desde hace 2 décadas, a SARS y a MERS. Y este SARS lo tenemos con una homología con SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad de COVID-19, con una homología del 78% y con una homología como del 50-60% con MERS. ¿Por qué es importante saber esto? O sea, es decir, que ya es un virus, o sea, como familia que ya conocíamos, y eso nos ayuda a entender algunas cosas. Que este es un virus que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, pero SARS-CoV-2 se une 10 veces más. Y entonces uno puede entender por qué vemos muchos más casos y es un virus mucho más eficiente en la transmisión y cómo los MERS y SARS, que fueron epidemias, sí, pero no pandemias, estuvieron contenidos en algunos países en las décadas, o sea, en el 2002, 2003 y en el 2012, 2013. Pero, ¿qué es importante saber? Pues esto, que ya conocíamos algunas cosas, que estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina están en el epitelio respiratorio y en el hígado, hay en el riñón, hay en el intestino,
y uno va entendiendo cómo es que los síntomas se presentan, sí, principalmente en las vías respiratorias, pero que también se pueden presentar en otros sitios. Y entonces vamos a ver el primer caso y lo intentamos, para hacerlo más didáctico, hacer una serie de preguntas. Esta es una mujer de 26 años, ella es enfermera, ella es conocida por fibromialgia, con un índice de masa corporal de 32, cursa con tos seca y fiebre hace 2 días, además anosmia, tiene fiebre, y una saturación del 95%. Esta estructura que vemos hacia un lado izquierdo de este coronavirus, que tiene estas espículas, ¿no? O spikes, que es a donde se une el receptor de la enzima convertidora en angiotensina, es importante porque a lo largo de la plática vamos a ver cómo los tratamientos están enfocados a inhibir este sitio de unión. Y este es un virus RNA de una sola cadena. Y bueno, tenemos muchísimas imágenes y muchísimos artículos, y jamás en la historia del último siglo se había producido la cantidad de literatura que se ha producido alrededor de un solo tema en los últimos 3 meses. Entonces, usted considera, con los datos de esta paciente que tiene una enfermedad leve, la envía a domicilio con tratamiento sintomático, y la paciente llama 2 días después por teléfono y le hace las siguientes preguntas. ¿Cuántos días puede durar la fiebre? La fiebre puede durar, y lo vamos a ver tanto en la gente que sobrevive como en aquellas personas que fallecen. La fiebre puede durar hasta 13 días. La fiebre puede durar varios días. La tos inclusive puede irse hasta 15 días o más, o 19 días, esa es la proporción. Y después, lo que es importante que veamos es que la diferencia entre aquellos que sobreviven y aquellos que no, es que aquellos pacientes que no sobreviven, entre el día 7 y el día 14, empiezan a tener manifestaciones de respuesta, de liberación de citocinas. Eso es lo que nosotros vemos, ¿sí? Vemos un síndrome de estrés respiratorio, es decir, la fiebre, si bien es cierto, puede permanecer muchos días. Lo que no es normal con los pacientes es que hacia el día 7 y el día 14, repito, empiecen a tener ferritina alta, PCR alta, PAFIs disminuidas, clínicamente que tengan opresión torácica, que tengan disnea o que tengan desaturación. Es decir, la fiebre puede persistir, pero no estos datos de respuesta inflamatoria. Así que en los casos leves y en aquellos pacientes que tienen pocos factores de riesgo, se espera que la fiebre no dure más allá de 5 días. Y en caso de persistir la fiebre al 6º día, ¿qué debería de hacer una paciente? O sea, ¿qué debería de hacer el médico con esta paciente? Lo primero es que debemos de revisar a este paciente. Tenemos que hacer estudios paraclínicos y tenemos que estratificar a este paciente. ¿Cuándo considerar la tomografía de tórax, que tiene mejor rendimiento que la PCR en tiempo real, sobre todo después del día 4, ¿sí? Cuando la saturación sea menor a 92%. ¿Y cuáles son estas escalas de predicción de riesgo? Tenemos por lo menos 2 escalas, la escala, el CAL-SCORE y el MUSE, y estas escalas nos ayudan a predecir qué paciente esta fiebre se va a comportar como un dato de manifestación de esta tormenta de citocinas o liberación de citocinas, que ustedes bien conocen porque fue descrito por el uso de tratamientos con anticuerpos monoclonales. Entonces, para COVID, los predictores de enfermedad vemos que 50 años nos da un odds ratio de 2.6, el ser hombre 1.34. Los receptores de enzima de angiotensina están en el cromosoma X y parece ser que sí los hombres tienen mayor tendencia, aunque puede haber mujeres que fallecen, hay una discreta tendencia hacia los hombres y parece ser que tiene que ver con esto y con algún alelo y estas cuestiones de género.
El tabaquismo es 1.3, comorbilidades 2.6, enfermedad renal crónica 6.1, enfermedad cardiovascular 3.1, obesidad en esta tabla no aparece, pero es un factor de riesgo. Vemos de laboratorio un dímero D mayor a 1000, CPK 2 veces el valor superior, troponinas elevadas, ferritina mayor a 300. Y tenemos factores de pronóstico para mortalidad, edad mayor a 60 años, enfermedad cardiovascular 6.5, hipertensión arterial 4.48 y diabetes mellitus 4.3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este paciente que tiene fiebre y tiene estos factores de riesgo, es un paciente que tenemos que evaluar entre el día 5, 7, si está teniendo fiebre hacia el día 4, es importante valorarlo y no decirle que no se preocupe, que la enfermedad le puede persistir la fiebre. Esto sí es cierto, pero este es el paciente de mayor riesgo para progresión y tenemos que evaluarlo. El CalScore salió de un análisis en China de 208 pacientes y lo que se vio, básicamente, cuáles eran los factores de riesgo. Comorbilidades, edad avanzada, linfopenia y DHL elevado. Y después, si tenían factores de riesgo más edad, linfopenia y DHL, nos daba una serie de puntajes. Un punto, por ejemplo, para edad mayor a 60 años son 3 puntos, linfopenia menor a 1000 son 3 puntos, y si nosotros vemos la edad, linfopenia y DHL de más de 500, nos tiene un riesgo de progresión y de intubación al menos del 50% en los siguientes días. Entonces, estos pacientes tienen que ser evaluados y estos son los pacientes que tenemos que pensar que van a progresar y que no les podemos recomendar el aislamiento. En el caso de la paciente que es un cuadro leve, lo que tenemos que pensar es que el índice de masa corporal es un factor pronóstico también. Y que si esta paciente tiene fiebre persistente solo por la obesidad, ella debiera ir a laboratorios para ver cómo se está comportando desde su día 5, desde su día 6 o 7, y no esperarnos a que esté intubada en el día 10 o en el día 14 de síntomas. Nos pregunta si la anosmia, como dato que presenta la paciente, la anosmia se puede presentar en un 20 o un 30% de las series, mejorará o quedará permanentemente. Eso es lo que nos pregunta la paciente. ¿Y qué vamos a ver de las revisiones? Bueno, hay un estudio multicéntrico prospectivo en Europa, 417 pacientes, y vemos que la anosmia, la mayor parte de pacientes la refieren entre el día 5 y el día 9, y solo un 3% lo refieren más allá de 15 días, pero puede ir hasta 95 días. Lo que sabemos hay un artículo reciente de anosmia donde le hacen una resonancia magnética al paciente y lo que se ve en la resonancia es que incluso hay una hiperintensidad en el bulbo olfatorio y que al mes esta hiperintensidad no se ve en la resonancia magnética. Es decir, lo esperado, y hay que decirle eso a los pacientes, es que resuelva la anosmia, es decir, que no quede permanente, pero este es un virus que es un virus neurotrópico. Entonces vamos a ver anosmia, podemos ver disgusia también en este porcentaje, más o menos 20%. Y lo que es cierto es que muchos virus respiratorios dan tos, pero este virus en particular puede dar estos síntomas que no vemos en otros virus respiratorios. Anosmia, disgusia, que sí son síntomas que no habíamos visto en otros virus respiratorios. ¿Cómo podemos tratar la anosmia o la hiposmia? Bueno, podemos dar un entrenamiento olfativo y se le sugiere a los pacientes oler rosa, limón, clavo y eucalipto por 20 segundos, 2 veces al día por más de 3 meses. Y la mejoría en general es del 63%. Como tratamiento adyuvante se les puede dar esteroides tópicos. La vitamina A intranasal parece que tiene un papel ahí en la neurogénesis olfativa, y el omega 3 que parece que tiene algún papel ahí en la neuroregeneración. Lo esperado es que los pacientes resuelvan estos síntomas.
En el caso de los síntomas intestinales, que se presentan también en un 20 a un 30%, estos suelen resolver, no suele haber complicaciones en síntomas intestinales. Como otra pregunta es, se realizó una PCR para SARS-CoV-2 y es positiva. ¿Será necesaria una prueba de seguimiento negativo para regreso a actividades laborales? Habría que entender varias cosas con respecto a la prueba de PCR. Lo primero es que el rendimiento puede variar de acuerdo al sitio de la toma. Y vemos que el rendimiento en hisopados nasales es del 63, va al 70%, y esta es la sensibilidad, y la sensibilidad cae conforme pasan los días de enfermedad, es decir, el mejor rendimiento de la prueba es 2 días antes de los síntomas y los siguientes 2 días, es decir, 2 días antes y 2 días después. Si yo me tomo la prueba cuando llevo 10 días de síntomas, es muy probable que mi prueba sea negativa aún yo teniendo la enfermedad. Y después vemos como el lavado bronquialveolar el rendimiento es mayor, del 93%, en esputo es del 72% y faringio es 32%. En México se sigue un protocolo en las instituciones públicas donde se toma un hisopado nasal y un hisopado de boca. Es lo que se hace. ¿Qué es importante saber? Que la prueba puede permanecer positiva hasta 60 días y esto no significa que el virus sea viable. El PCR solo nos dice que tiene un trozo de RNA, porque este es un virus RNA, positivo, digamos, puede detectarlo, pero no detecta la viabilidad. Y esta es la razón por la cual en algunas instituciones lo hacen un PCR de seguimiento, pero un PCR podría ser positivo hasta 6 semanas después del inicio de los síntomas, y esto no necesariamente significa ni que el paciente sigue enfermo, ni que el paciente sigue contagiando. Esto es muy importante. Así que esto nos lleva a resolución de la enfermedad y viabilidad viral. Y vamos a verlo aquí. Aquí vemos en este eje de las X los días después de iniciar los síntomas y después vemos aquí cuando los cultivos virales son positivos. Y vemos que los cultivos virales suelen ser negativos en el día 10. Miren, vemos aquí. Y esta es la razón por la cual el tiempo que se estableció de aislamiento es 14 días, es cuarentena. Porque después de este tiempo es poco probable que yo pueda contagiar a otra persona. O sea, yo podría ir a trabajar después de los 14 días porque es poco probable que el virus sea viable. ¿Podría tener un PCR positivo? La respuesta es sí, ya dijimos que hasta 6 semanas pueden ser positivos. Entonces, ¿cuál es una estrategia basada en síntomas para el regreso laboral? Que ese paciente al menos tenga 10 días desde el inicio de los síntomas, si nosotros vemos desde aquí, ¿sí? Y que al menos tenga 3 días de resolución de fiebre sin uso de antipirético. Una estrategia basada en pruebas, sí, puede ser pruebas moleculares negativas en al menos 2 muestras consecutivas recolectadas con una separación de 24 horas. El colegio o las guías británicas no recomiendan un PCR de seguimiento y esto tiene que ver, bueno, con todo lo que hablamos y me parece una gran estrategia, incluso pueden buscar y hay un algoritmo y es muy fácil de seguir. Entonces, posterior al día 14, hay una reducción significativa de la tasa de contagio a pesar de tener un PCR positivo. ¿Por qué? Pues porque el virus ya no es viable. Lo vemos en estas dos gráficas, como los cultivos son negativos. Ahora, ¿durante cuántos días puede contagiar el paciente? Si ya dijimos que más o menos hasta el día 10, lo que es muy importante ver es que el paciente puede contagiar al menos 2 días o 4 días de inicio de síntomas. Es decir, cuando un paciente nos dice que si es necesario
que ya no viva con su pareja después de 6 días de síntomas, pues tienen 6 días más los 2 días previos o 4 días previos en contacto cercano y con un alto riesgo de contagio. Posiblemente ya no sea necesario decirles que vivan en casas separadas, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el paciente lleva 6 días y si contamos los 4 días previos, pues el paciente prácticamente ya está terminando el periodo de ser contagioso. Los pacientes que están en terapia intensiva, lo que sí se ha visto es que tienen un mayor shedding viral, o sea, estos pacientes tienen PCRs positivos mucho más semanas y que pueden tener cargas virales mayores. Sin embargo, no se ha demostrado que los pacientes que están en terapia intensiva en el día 10 o en el día 14 contagien más que los asintomáticos. Este es un concepto que es importante y que hemos aprendido con este virus, que los asintomáticos pueden perfectamente contagiar y la transmisión es por gotas. También cuando se hacen procedimientos que generan aerosoles, ir al dentista, endoscopías, broncoscopías, tomas de muestra de hisopados nasales o intubación. Y bueno, cantar también es un riesgo, ¿no? Por ahí hay un artículo donde la gente que estuvo en un coro de la iglesia terminaron todos contagiados después de una sola persona positiva. La paciente tiene un gato y 2 perros y entonces nos pregunta si ellos pueden adquirir la enfermedad. Como yo les decía, este es un virus que hemos aprendido mucho y al menos ahora ya hay un reporte de 2 perros con enfermedad y un gato. El gato es más susceptible a los virus coronavirus, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Sabemos que puede haber transmisión a otros gatos. También los bisones de granja pueden tener esta enfermedad. Lo que no se ha demostrado es que haya transmisión del perro o el gato al humano. Estos reportes de casos parecieran más bien que el enfermo humano contagió a sus mascotas y está recién reportado esto. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquella gente que tiene animales domésticos y tiene enfermedad? Bueno, hay que restringir el contacto con sus mascotas y otros animales, tal como se haría con las personas. Cuando sea posible, que haga que otro miembro de su hogar cuide a sus mascotas mientras está enfermo. Evite todo contacto físico con su mascota, compartir comida o ropa de cama. Si debe cuidar a su mascota mientras está enfermo, hay que usar cubrebocas, lavarse las manos antes y después de interactuar con ellos. Si su mascota se enferma, llame a su veterinario por teléfono y no permita que las mascotas interactúen con personas u otros animales fuera del hogar. Estas son las recomendaciones para mascotas que tenemos así como muy recientes. ¿Vale la pena tomar hidroxicloroquina? Bueno, la hidroxicloroquina ustedes la conocen desde hace muchos años y la utilizan desde hace muchos años. Sabemos que es un antimalárico, sabemos que inhibe la endocitosis elevando el pH endosomal, o sea, inhibe la endocitosis del virus. Sabemos que también interfiere con la glucosilación al final de la unión de los receptores de enzima convertidora de angiotensina y sabemos que tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Que disminuye la interleucina 1, interleucina 6 y parecía que tenía estos resultados positivos. Esta es la gráfica del estudio francés y a raíz de este estudio es que fue aprobado por FDA en marzo. Y en este estudio francés había 20 pacientes, 6 habían sido tratados con la combinación de hidroxicloroquina más acitro. Y este estudio, el problema es que se perdieron varios pacientes, no tenía un análisis de seguridad, no tenía desenlaces clínicos y en realidad de los 20 pacientes terminaban quedando muy pocos pacientes para analizar y era de las principales críticas que tenía este estudio y que seguramente ustedes conocen al doctor francés que es el autor porque salió como en el Facebook y en todas las redes sociales. Que hay que saber que la hidroxicloroquina sin duda es mejor tolerada que la cloroquina, tiene
igual eficacia en estudios in vitro, pero la cloroquina tiene un efecto, digamos, por su volumen de distribución, tiene mayor efecto y eventos adversos pueden acumularse más. Entonces vemos este artículo del 14 de abril, que es un estudio multicéntrico, abierto, es un ensayo controlado aleatorizado, 16 centros, 150 pacientes, ¿sí? 75 pacientes con hidroxicloroquina y 75 pacientes con tratamiento estándar. Se les daba una dosis de carga de 1.2 gramos día y después 3 días seguidos de 800 miligramos, es decir, la dosis era alta y no se vio cambios en tasa de conversión. Parecía que había un alivio de síntomas, ¿sí? La recuperación fue más rápida de la linfopenia, pero los eventos adversos fueron 30%. No tuvo un efecto antiviral y sí se parecía que tenía mayores efectos más bien antiinflamatorios, pero con una toxicidad mucho mayor que los pacientes en tratamiento estándar. Y posiblemente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el artículo del Lancet del 20 de mayo, donde hay un estudio, es en Brasil, 440 pacientes con 81 pacientes graves, 41 pacientes con dosis altas de cloroquina y 40 pacientes con dosis baja. No hubo cambio en eliminación viral, 77 contra 75. La toxicidad fue mucho mayor en dosis alta. La mortalidad fue mayor en dosis alta, ¿sí? Y la dosis más alta de cloroquina no debe usarse en COVID-19, fue la conclusión, debido a su potencial riesgo y seguridad, especialmente cuando se usa con acitromicina y oseltamivir. Esta es la conclusión de este artículo del 24 de abril, perdón, les dije que de mayo, es del 24 de abril. Y esto sí es el estudio publicado en Lancet en mayo. Y lo que vemos, este estudio fue suspendido. Lo que vemos es, o más bien, a partir de este estudio hay una recomendación de suspender los estudios con antimaláricos. Y lo que vemos, este es un estudio muy grande, de 671 hospitales en 6 continentes. Y lo que vemos es 18,000 pacientes en cloroquina, 3,783 en cloroquina más macrólido, 3,000 pacientes en hidroxicloroquina y 6,221 pacientes en hidroxicloroquina más macrólido. La mortalidad global, si ustedes ven la mortalidad, fue del 22% en cloroquina más macrólido. En hidroxicloroquina fue del 23.8%. Y vemos arritmias ventriculares 8% en hidroxicloroquina con macrólido y 6.5% en cloroquina más macrólido. No se pudo confirmar ningún beneficio con hidroxicloroquina más o sin macrólido. El régimen estudiado se asoció inclusive a una disminución en la supervivencia en el hospital y mayor frecuencia de arritmia. Esto está publicado en mayo, el 22 de mayo en Lancet. Y posiblemente ustedes hayan visto que el día de ayer y antier se publicaron una serie de cartas al editor, ya que en algunos de los centros, por ejemplo en África, estos pacientes ni siquiera tenían monitor de signos vitales, es decir, cuestionando que no se podían acceder a los datos de los pacientes y estos pacientes habían entrado a estos protocolos sin un estándar of care parejo en todos los continentes y que se pudiese accesar a los registros. Es el estudio más grande que tenemos hoy día, apenas de hace 2 semanas, y pues por lo pronto se decidió suspender los
estudios con antimaláricos a partir de estos resultados, donde la mortalidad no fue despreciable, inclusive fue superior, pero algunas de las cartas al editor que están saliendo en las últimas 48 horas, lo que cuestionan es que la atención en algunos centros ni siquiera incluía un monitor de signos vitales y tampoco registros cardíacos. Lo que sí hemos visto en esta serie y en otras series, independientemente de hidroxicloroquina, es que los pacientes negros o hispanos fallecen más en Estados Unidos, y esto seguramente tiene que ver con parte de la atención global que se les da a estos pacientes. Entonces, pues bueno, ¿cuáles fueron los hilos negros? El proceso de reporte, las cifras inconsistentes, y la OMS por lo pronto suspendió los estudios clínicos aleatorizados con estos fármacos. Estaremos viendo en los siguientes días, en las siguientes semanas, cuál es la respuesta de la OMS a las cartas al editor y si realmente había una confusión con estos datos, es decir, los pacientes que estaban más graves fallecieron porque ni siquiera tenían una atención estandarizada, ni monitores, ni una terapia intensiva, o realmente fallecieron por estos fármacos, y estos procesos de reporte donde ni siquiera se puede acceder a los datos de los pacientes. Entonces, bueno, creo que podríamos ver las conclusiones al final, pero creo que en una enfermedad leve hoy día no tenemos la suficiente evidencia de dar hidroxicloroquina, que tendríamos que estandarizar al paciente, pero en una enfermedad leve creo que los datos de seguridad en este momento no lo apoyan. Y pasando a los cuidados. Dentro de los cuidados en casa, ¿cómo se debe manejar la ropa de la paciente? ¿Qué es lo que muchas veces preguntan los pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ya estando en casa? Entonces, lo primero que se le va a recomendar es no agitar la ropa, usar guantes de látex, cubrebocas y lavado de manos. La ropa sucia debe colocarse en bolsas o recipiente a prueba de fugas. Retirar cualquier excremento sólido y desecharlo. Se ha podido aislar en heces y en semen también SARS-CoV-2. No se ha podido demostrar que haya transmisión fecal oral ni tampoco transmisión sexual, pero sí se ha aislado PCR. Esto sí se ha aislado. Sabemos también que el virus puede encontrarse en ropa, en cartón, en plástico, dependiendo de la superficie, es el tiempo que se puede encontrar. Sabemos que en ropa hasta 24 horas, y sabemos también que la viabilidad del virus tiene que ver con temperatura y con humedad. Y sabemos que a mayor temperatura, menos tiempo es viable el virus, aunque no se ha podido demostrar que eso impacte en la transmisión, porque vemos muchos casos pues en zonas tropicales, ¿no? Como Ecuador o Perú, que digamos han tenido muchos casos a pesar de estar en zonas calurosas. Lo recomendado entonces es lavar a máquina con agua tibia a 60-90 grados y detergente para ropa, secar con luz solar o a máquina y remojar en agua caliente y jabón removiendo con un palo, o remojar la ropa de cama con cloro al 0.05 durante 30 minutos. La paciente pregunta qué tipo de cubrebocas debería usar y por cuánto tiempo. Esta es una enfermedad leve, le vamos a decir que quede en casa. ¿Y qué cosas ya sabemos del virus? El virus es un virus que se transmite por gotas y sabemos que es importante mantener los 2 metros y esto de la sana distancia, y que es recomendable que use un cubrebocas. En realidad puede ser un cubrebocas tricapa. O sea, la paciente, los cubrebocas N95 se recomiendan para el personal de salud. La paciente podría usar un cubrebocas tricapa, sin válvula, para aquellos que se compran su cubrebocas, porque luego eso es lo que vemos en el supermercado o en la calle, un respirador N95 de nivel superior sin válvula. Si es que esta paciente, por ejemplo, en el caso de esta paciente,
atiende pacientes, ¿no? Con sospecha o positivos para SARS-CoV-2 y enfermedad por COVID-19. Es muy importante lavarse las manos, la etiqueta para la tos, limitar el transporte y movimiento del paciente, la higiene de manos, desinfectar las superficies. A pesar de que en las superficies puede vivir, la transmisión del virus a través de superficies no pareciera ser la más importante. La más importante es hablar con alguien a menos de 2 metros, que alguien te tosa o que estés en un procedimiento otra vez donde se generan aerosoles. El esposo de la paciente no tiene síntomas y entonces nos pregunta si vale la pena tomarle un PCR y tomarle una prueba para saber. Lo primero es que tenemos ya las guías de la ITSA, que son las guías de la Asociación Americana de Infectología, está la Sociedad Europea y está la Organización Mundial de la Salud. Y lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es, bueno, hay que priorizar las pruebas, ¿sí? Para personas vulnerables o con factores de riesgo y personal de salud. ¿Por qué sí es importante para el personal de salud? Porque aquel personal de salud de alto riesgo de contagio, si pudiésemos saber que es positivo antes de estos 2 días que presente síntomas, pues enviarlo a casa para evitar que haya transmisión. Pues claro, eso es muy importante. Si se tienen los recursos está bien, si no se tienen los recursos, pues no se hará y se le dará un seguimiento con síntomas, es decir, en cuanto presente síntomas, hay que tomarle la prueba. Sí, el personal de salud es muy importante darle prioridad, también lo mismo nos dicen los europeos, y el rendimiento de la prueba en asintomáticos, si tienen estos 2 días antes, es un rendimiento incluso superior al del 4.º día. Lo que sí sabemos es que aquellos que son sintomáticos, entre el 50 y el 60% de los pacientes van a presentar síntomas en los siguientes días, es decir, son la minoría aquellos que permanecen todo el tiempo sin síntomas, son la minoría. Muchos de estos pacientes que vemos sin síntomas, la media es que entre el 40 al 60% de ellos vayan a presentar síntomas en los siguientes días. Y el tiempo para los contactos domésticos con exposición continua es 5 a 7 días post exposición. Pero una prueba negativa no necesariamente significa que hay que evitar la cuarentena. Es decir, este esposo que ha estado con la paciente, una prueba negativa en el 4.º o 5.º día puede ser un falso negativo y este paciente de todos modos debería continuar en aislamiento por lo menos hasta completar unos 10 días, 7 días que son lo que vienen las guías británicas sin síntomas. La carga viral de portadores asintomáticos es comparable con los de pacientes sintomáticos, por eso es tan importante el aislamiento en aquellos casos positivos independientemente de los síntomas, sobre todo al inicio de la enfermedad. Y en general un resultado positivo en alguien asintomático lo que refuerza es la importancia del aislamiento. Antes de pasar, esto es con respecto al caso 1, y entonces lo que vemos es que la enfermedad leve en los pacientes con factores de riesgo puede progresar y tenemos que conocer las escalas y tenemos que recomendarles a estos pacientes que vayan a una valoración temprana para poderlos ver un poquito antes de que estén en este día 10, que ya están intubados con PICs muy altos, con requerimientos de oxígeno muy altos. Estos pacientes de enfermedad leve tienen la misma capacidad de contagiar igualmente los asintomáticos que aquellos de enfermedad severa. Sabemos cuáles deben de ser los cuidados en casa. Hoy día una enfermedad leve no es una indicación para dar hidroxicloroquina. Hay algunos protocolos en Estados Unidos que ya cerraron para profilaxis en el personal de salud con hidroxicloroquina. Yo básicamente lo que cuestionaba en algún momento con mi grupo de estos protocolos es cuándo dejas de tomar la hidroxicloroquina si todo el tiempo estás en exposición con estos pacientes, ¿no? O sea, para los médicos, pues es que siempre estás en exposición con estos pacientes.
es decir, no sería una profilaxis como la profilaxis quirúrgica o como otras profilaxis que conocemos. La obesidad, sin duda, es un factor de riesgo consistente y muy importante. El ser mujer pareciera que tiene un oxígeno menor para muerte, y esas pueden ser una buena noticia para la paciente. Las pacientes embarazadas, sin duda, son de mayor riesgo, y esto es importante, conocer el estatus de las pacientes en cuanto a el embarazo. Las pacientes deben de quedar con tratamiento sintomático con paracetamol. Solamente un estudio francés demostró que a los pacientes que habían tomado ibuprofeno parecía que les iba peor. El resto de estudios no han podido demostrar esta asociación tan clara con AINES y mal pronóstico. Y la paciente deberá continuar al menos 14 días en cuarentena antes de poder regresar al trabajo, pero podría regresar sin una prueba de PCR de control. Y diría que como conclusión es que, si bien es cierto, la mayor parte de casos van a ser leves, de los casos que se evalúen, hay un porcentaje de pacientes que progresan, y es importante conocer quiénes son los pacientes que van a progresar para adelantarnos en su terapia de cuidado integral, ¿no? Ya sea la que requieran estos pacientes. Eso es todo para el caso 1, y vamos a pasar al caso 2, que lo va a comentar el doctor David Martínez, que es un caso de un paciente grave. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación al Colegio de Reumatología de Monterrey. Vamos a tratar de irnos un poquito rápido con este segundo caso. Y básicamente la razón de compartir con ustedes este segundo caso es definir todas esas preguntas que nos hacemos acerca de si un paciente está grave, pues cuáles son las opciones que tenemos para esos pacientes. Entonces, este es el caso de un hombre de 56 años que es un conocido de ustedes, tiene un índice de masa corporal de 34, no otras comorbilidades conocidas, y tiene ya 8 días, 9 días con síntomas, 9 días con fiebre y 8 días con tos seca. Y llega con ustedes por referir disnea. Si ustedes recuerdan, ya desde aquí, desde estos síntomas, vamos a recordar las gráficas que nos enseñó la doctora Patricia al inicio de su presentación, en donde más de 5 días de fiebre ya es un indicador de que este paciente no le va a ir nada bien. Y cuando vemos los signos vitales, con una frecuencia cardíaca de 112, respirando a 26 de frecuencia, con temperatura de 38,5 y saturando a menos de 90, pues esos son otros datos que nos sugieren gravedad. Y en los laboratorios, linfocitos de 600, que estos son los parámetros que están incluidos en el Cold Score, que es muy sencillo de hacer, una DHL bastante alta, una PCR de 47 y un dímero D de 1500. Entonces, básicamente con esto lo podemos clasificar como un paciente grave. Esta es la tomografía, si ustedes la pueden ver, con infiltrados en vidrio deslustrado, que es lo que más se describe en las tomografías de estos pacientes. Entonces, usted considera que tiene una enfermedad grave y obviamente el paciente se debe de hospitalizar, y este paciente es conocido de usted porque, bueno, el familiar es un amigo suyo. Y el familiar, obviamente, la primera pregunta que le hace es, ¿qué le vamos a hacer? A mí me dijeron que se le puede poner tocilizumab como una opción terapéutica. Y vamos a tratar de dar una ventana muy rápida a estas opciones terapéuticas. Y lo primero que hay que recalcar, que esto probablemente, si ustedes no trabajan en un hospital de COVID, no les va a tocar verlo, pero lo primero es estas medidas de soporte. Hay que dar oxígeno para tratar de mantener la saturación del paciente por arriba del 92%, y algo que ya se ha demostrado en estudios observacionales es que usar puntas de alto flujo disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Si esto lo asociamos a la maniobra de pronar al paciente, hay evidencia de algunos estudios igual observacionales, de esto no hay ningún ensayo clínico, pero que la posición prono ayuda junto con el alto flujo u otras técnicas de soporte de oxígeno,
a disminuir las tasas de ventilación mecánica invasiva. Como ustedes bien saben seguramente, COVID está asociado a fenómenos tromboembólicos que incluso en pacientes graves o críticamente enfermos hay una tasa de 25 a 30% de estos eventos tromboembólicos, incluidos tromboembolia pulmonar y estos hallazgos en las extremidades que han llamado COVID-TOWs. El manejo con líquidos y el soporte hemodinámico. Y lo que es cierto es también el identificar tempranamente coinfecciones. Aunque hay estudios, ya hay estudios importantes en los que se ha visto que solo el 7% de los pacientes que están hospitalizados en áreas no críticas han tenido infecciones bacterianas concomitantes, y esta cifra asciende hasta el 14% en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Esta cifra es bastante importante para tomar en cuenta, ya que el antibiótico en los pacientes en quienes se sospecha y confirma COVID no necesariamente incluye el uso de un antibiótico de manera inicial, sino más bien el abordaje temprano si sospechamos que un paciente está coinfectado. Estas son solo unas imágenes de los famosos COVID-TOWs que se han reportado como parte de los fenómenos tromboembólicos. Entonces, en esta tabla tienen ustedes toda la gama de terapéuticas que se han explorado en estos pacientes con manifestaciones graves, y tenemos desde todos los medicamentos que tienen algún efecto antiviral, de ellos, pues, de los más importantes es el favipiravir, que ahorita en Alemania ya está teniendo un estudio controlado, lopirrito, que ya hay algunos ensayos, y bueno, el más comentado es el de New England, que en un ratito vamos a ver una diapositiva, los inhibidores de neuraminidasa, que ya se vio que no tienen ningún papel, el remdesivir, del cual vamos a hablar, y algunos otros, pero los más importantes, que creo que son como nuestra área de oportunidad y de exploración en COVID, son los moduladores inmunológicos que ustedes conocen bastante bien, y entre ellos, los que más se encuentran en el acervo hospitalario, pues son los corticosteroides, el tocilizumab, que es el de los que más se han utilizado. Ahora ya hay también algunos estudios de uso compasivo con anakinra, y el plasma de convalecientes, que es también algo de lo que ya se está estudiando, y otros tratamientos que en realidad no han demostrado ningún efecto en particular contra COVID, probablemente tengan algún efecto ya in vitro demostrado y con otros virus sobre la respuesta inflamatoria, pero no hay nada en concreto con COVID, particularmente acitro, las estatinas y la nitazoxanida. Este efecto in vitro que tiene la ivermectina se ha demostrado con dosis muy superiores a las dosis antiparasitarias, así que tal vez, bueno, no tal vez, usar ivermectina es todavía irracional. Esta es una gráfica, un esquema en el que ustedes pueden observar cuáles son los distintos targets de estos tratamientos que se han estudiado, y bueno, desde impedir la endocitosis viral, la expresión de los virus, de los receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, desde impedir la replicación por la síntesis del genoma viral, hasta el empaquetamiento de las proteínas, todo el paso a paso desde que el virus llega a la célula endotelial, se replica y es excretado, puede tener diferentes targets, y aquí es donde la hidroxicloroquina y la cloroquina también juegan un papel importante, y que por eso se le atribuyó durante mucho tiempo efectos terapéuticos. Vamos a ver al final las conclusiones, y otros como los medicamentos antivirales, que pues también tienen algún efecto en estos pasos de la síntesis y el empaquetamiento proteico del virus. Lo más importante es que, de acuerdo a cuál es el estado clínico del paciente, que se ha clasificado por los chinos en un estadio temprano en el que tenemos una fase de replicación viral alta, un estadio secundario que es cuando ya empieza la cascada inflamatoria que hace que haya repercusión pulmonar y respiratoria, y el estadio 3, que es a lo que nosotros llamamos tormenta de citocinas, que es este descontrol inflamatorio que existe por la secreción de muchas interleucinas y de interferón por parte de las células. Y entonces uno pensaría que, de acuerdo al estadio en el que se encuentra el paciente, es el tipo de terapéutica que hay que utilizar, de tal manera que en el estadio 1 uno pensaría, o se le antojaría,
que los antivirales son el mejor terapéutico que tenemos para utilizar, y durante las fases 2 y 3, los antiinflamatorios de diferentes tipos. De tal manera que la tormenta de citocinas que llega en el estadio 3 es la que se tiene que evitar desde etapas tempranas. Y para eso contamos pues con este arsenal que ya vimos, los esteroides, los inhibidores de las interleucinas, capitaneados por el tocilizumab, y algunos otros antagonistas de interleucinas como el anakinra y los inhibidores de janusquinasa, que tienen algún efecto también ahí en frenar la respuesta inflamatoria, que vamos a ver más adelante. De hecho, el Colegio Americano de Reumatología, seguramente ustedes ya están al tanto de este artículo de revisión, propone un algoritmo que está bastante ordenado, bastante bien hecho, de cómo tratar a los pacientes que tienen COVID de acuerdo con la etapa clínica en la que se presentan. Y si ustedes ven aquí, bueno, pues pueden ver cuáles son las alteraciones, los síntomas que se presentan, las alteraciones tanto en los laboratorios como en las tomografías que se presentan en cada fase de la enfermedad hasta etapas muy tardías, y estas que ven ustedes hacia su lado derecho son las fases ya de SIRA grave, que el paciente tiene necesidad de ventilación mecánica invasiva, y son justamente en esta línea de tiempo, en esta línea progresiva lo que queremos investigar. Y si ustedes ven aquí, las terapias como los antivirales y la cloroquina o la hidroxicloroquina se utilizan en las etapas moderadas de los pacientes que ya presentan síntomas inflamatorios o signos inflamatorios. La citromicina por ahí en una fase entre los casos leves y quien progresa a fases más adelante, pero los antiinflamatorios que tienen target en la liberación de citocinas se tienen que empezar a pensar como opción terapéutica junto con los corticosteroides desde etapas moderadas a graves, cuando ya los estudios de laboratorio nos dicen ahí que el paciente va a tener una respuesta inflamatoria grave. De tal manera que hay que evitar utilizar el recambio plasmático, la plasmaféresis o las membranas extracorpóreas. Entonces, este es un algoritmo que se propone, que me parece que está bastante bien. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta la evidencia nueva que hay con todos estos fármacos para colocarlos en alguna parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con corticosteroides? Con corticosteroides lo que se empezó a utilizar al inicio fue traspolado de los estudios que hay con influenza, en donde sabemos que en influenza sí se ha demostrado en estudios e incluso metaanálisis que hay un incremento de la mortalidad en los pacientes que tienen SIRA grave asociado a influenza, e incluso lo que se ha demostrado en otros coronavirus y en influenza también es que hay una disminución, hay una prolongación del tiempo de excreción viral cuando utilizamos corticosteroides, sobre todo por tiempo prolongado. Hubo un estudio muy temprano en China de muy poquitos pacientes, eran promedio de 40 pacientes en los que se utilizó esteroide, y lo que se vio fue una disminución del riesgo de mortalidad en pacientes que estaban hospitalizados graves. Sin embargo, todavía no tenemos ensayos aleatorizados. Para que vean ustedes lo dicotómico del asunto con los corticosteroides, tenemos aquí el resumen de 2 metaanálisis, uno muy pequeño que solo evaluó 2 estudios, pero son específicos en enfermedad por SARS-CoV-2, en COVID, de 542 pacientes en China, en la que 201 pacientes, que era una N más o menos representativa, el 30% de ellos utilizó metilprednisolona, que fue solo uno de los 4 estudios analizados. Y de estos 201 pacientes, del 30% que utilizaron la metilprednisolona, hubo una reducción del riesgo de muerte con un hazard ratio de 0.38 y una P significativa. Sin embargo, los otros 3 estudios no mostraron ninguna asociación con el riesgo de mortalidad, y lo que sí demostraron 2 de esos 4 estudios es que hubo un ligero incremento en la tasa de ingresos a UCI en los pacientes que se utilizó esteroide, y nuevamente una mayor duración en la detección de ARN viral en estos pacientes.
Por el otro lado, tenemos un estudio que incluye más, un metaanálisis que incluye más estudios, en este caso son 15, más de 5,000 pacientes, pero este no es exclusivo de COVID, incluye pacientes con SARS-CoV-1 y con MERS, en donde el uso de esteroides se asoció a desenlaces deleterios como mayor mortalidad con un riesgo relativo de 2, mayor estancia hospitalaria con un riesgo relativo de 6, mayores tasas de infecciones bacterianas y mayores efectos adversos como la hipocalemia. Entonces, si ustedes inclinan la balanza, pues les gustaría tal vez que el metaanálisis de los 15 estudios nos diría no usen los corticosteroides. Sin embargo, aquí les presento un estudio reciente que todavía está en manuscrito del grupo de Michigan, en Estados Unidos, en donde ellos utilizan, es un estudio cuasi experimental que hacen en marzo y utilizan corticosteroide en 132 pacientes. La consigna del estudio fue ofrecer 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso por día por 3 días a los pacientes que tienen una enfermedad moderada a grave, que utilizan oxígeno, que todavía no han llegado a la ventilación mecánica invasiva y sobre todo que se utiliza en conjunto con otras terapias, que en el caso de ellos utilizaron en una buena parte de los pacientes hidroxicloroquina. Entonces, si ustedes ven aquí el desenlace compuesto que vieron que ellos utilizaron para saber la utilidad de esos corticosteroides, fue el compuesto entre muerte en el seguimiento que fue a 30 días, la falla respiratoria, es decir, la necesidad de requerir ventilación mecánica invasiva, y el traslado desde una sala médica general hacia una unidad de cuidados intensivos. Y si ven ustedes, pues en el grupo de tratamiento con corticosteroides, que está en esta segunda columna de la derecha, relativa, bueno, pues se ve la proporción de pacientes mucho menor en cuanto al compuesto primario con respecto a los que no recibieron corticosteroides, todo con P's significativas, de tal manera que este estudio nos sugiere que usando corticosteroides por un corto periodo, de una manera temprana, no esperar a que los pacientes estén intubados, nos puede ser benéfico para los pacientes. Este es el estudio que fue más comentado del lopinavir-ritonavir. Actualmente hay todavía algunos ensayos en proceso, pero este estudio salió publicado el mes pasado en el New England. Es un aleatorizado controlado de etiqueta abierta que compara el uso del lopinavir-ritonavir contra el tratamiento de soporte en 199 pacientes que tuvieron neumonía con SIRA demostrado por una PAFI menor a 300. Y el objetivo primario fue la mejoría clínica, igual a 30 días, junto con las variables bioquímicas de mejoría. Y si ustedes ven la curva de Kaplan-Meier, pues básicamente no hay ninguna diferencia entre el grupo control y los que utilizaron lopinavir-ritonavir en cuanto a el riesgo a la mejoría clínica que tienen al día 28. Sin embargo, el principal bemol de ese estudio fue que los pacientes que se reclutaron al grupo de lopirrito iniciaron el tratamiento en un promedio de 13 días, en un rango de entre 9 y 16 días, y esto quizá no sesga el efecto que pudiera tener antiviral, ya que, como lo vimos en la gráfica inicial, uno pensaría que el máximo efecto de estas terapias es al inicio, cuando todavía no inicia esta liberación masiva de citocinas antes del día 10. Entonces, esto es algo que nos puede sesgar. Y quizá la terapéutica más esperanzadora que tuvimos hasta hace unos días, o que tenemos hasta hace unos días, es el remdesivir, que es un análogo nucleósido que se ha utilizado, se ha ensayado para el tratamiento de ébola en años previos, que actualmente tiene 8 ensayos clínicos. Uno de ellos salió en el Lancet el mes pasado también, y que no demostró diferencia entre los pacientes a los que no se les administró remdesivir. Ahora ya sabemos, hay el estudio que les voy a presentar acá, es el reporte preliminar de un ensayo clínico controlado
que se realiza en el New England y que, por cierto, participa un centro de aquí de la Ciudad de México, que es el Instituto Nacional de Nutrición, y en el que se reclutan 1,063 pacientes. Lo importante del estudio es que, nuevamente, la mayoría de los pacientes ya tienen uso de oxígeno complementario, aunque no es una muy baja proporción la de los pacientes que llegan a estar ventilados. 538 van a remdesivir y 521 van al uso de placebo. Y en este reporte preliminar, lo que se ve es que los pacientes que van a remdesivir tienen un tiempo de recuperación un poquito más rápido que a los que se les da placebo, pero lo importante es que la mortalidad a 14 días es mucho menor en el grupo de remdesivir con respecto al de placebo, un 7 contra prácticamente un 12% que tiene placebo. Todavía faltan algunos análisis de seguridad de este estudio que seguramente tendremos en los próximos meses publicados, pero de acuerdo a este estudio, hay otro estudio que se está llevando a cabo en Nueva York, que fue del que el doctor Fauci habló también justo cuando se publicó el estudio de Lancet, que tiene resultados positivos, pero bueno, ese estudio se está corriendo. Esperemos ver también sus resultados pronto. Y con respecto al uso de tocilizumab, que ustedes igualmente ya lo conocen, es un inhibidor de interleucina 6 que se utiliza más como parte de las terapias de algunos procesos hematológicos, y este se empezó a utilizar tomando en cuenta que tiene efecto en este pico máximo de inflamación al que se le ha llamado tormenta de citocinas, también un poco referido de lo que les pasa a los pacientes con algunas manifestaciones hematológicas, y que tiene correlación con esta liberación de otras enzimas y el aumento de ferritina, PCR, dímero de DHL, que son los mejores marcadores que tenemos en estos pacientes. Un bemol que pudiera tener el tocilizumab es la medición de interleucina 6, que es un marcador que se ha utilizado en la mayoría de los estudios a nivel mundial. La dosis de tocilizumab utilizada son 400 miligramos por vía intravenosa en infusión para 1 hora. Esta es una dosis que se puede repetir cada 12 horas hasta por 3 dosis, o el equivalente a 8 miligramos por kilo de peso. Los efectos adversos más observados, sobre todo en tratamientos hematológicos, son la reactivación de tuberculosis o hepatitis B, la neutropenia prolongada y, por lo tanto, la mayor tasa de infecciones bacterianas y virales. Esto es con usos más prolongados. Sin embargo, aquí les voy a mostrar 2 cortes en Italia que han utilizado el tocilizumab como parte subterapéutica. Está la corte de Milán, que a ellos les fue bien, son 51 pacientes con enfermedad grave y a quienes midieron interleucinas por un corte por arriba de 40 picogramos, y en el que vieron que en los pacientes que utilizaron tocilizumab con respecto a su control de todos los pacientes que no lo tenían, notaron mejoría clínica y bioquímica, esto es a un seguimiento a 30 días, menor requerimiento de ventilación mecánica invasiva, y el 61% de los pacientes en quienes se utilizó tocilizumab lograron irse de alta hospitalaria al mes de la aplicación. Como efectos secundarios reportados, elevación del ETST, trombocitopenia, pero esa énfasis que hice ahí en bacteremia es porque hasta en el 25% de los pacientes sí encontraron asociación de bacteremia por gérmenes hospitalarios, que pues sí puede ser por un poco de inmunosupresión mediada por células a nivel de las mucosas. Eso fue lo que se encontró, y esta es la gráfica en la que vemos que la mejoría clínica se empieza a dar prácticamente a partir del día 5 a 10, hasta que en el seguimiento a 30 días esta gráfica es totalmente convincente y el 60-70% de los pacientes logra irse de alta. Está la corte de Eudini, que a ellos no les fue tan bien, pero porque no tenían definido cuáles eran los desenlaces. Todos los pacientes, que fueron 42, estaban graves, y la mayoría recibieron conjuntamente con el tocilizumab antivirales como lopirrito, darunavir, que no tiene ningún efecto en SARS-CoV-2,
Remdesivir, una mínima proporción de los pacientes, 40% recibieron esteroides, pero la N de los no ventilados, que fue a los que les fue bien con tocilizumab, solo fue de 15 pacientes. Entonces es una corte que no nos permite quizá tener alguna conclusión. Nosotros hemos tenido oportunidad de utilizarlo en algunos pacientes y en los pacientes en los que el timing de inicio es el adecuado. Adecuado es un tiempo menor a 10 días, cuando tienes ya signos bioquímicos de elevación de esta respuesta inflamatoria. Sí hemos notado cierta mejoría, se les quita la fiebre, los parámetros respiratorios bajan y algunos pacientes ya están pronto a recuperarse. Entonces creo que es una de las terapias que más promete. Y otra que es de la que se está hablando mucho es el plasma de convalecientes, que es una terapia que no es nada nueva. Se ha probado con muchas enfermedades virales, sobre todo con ébola y con influenza se ha utilizado. Son donadores convalecientes, sobre todo de 14 a 28 días después de recuperación, quienes tienen una prueba positiva de PCR con seguimiento negativo y a quienes se les miden anticuerpos de forma cuantitativa por diferentes métodos. De los métodos aprobados actualmente es el método de ELISA, con el que se pueden hacer cuantificaciones por dilución y los pacientes pueden donar. Hay experiencia en centros internacionales, de hecho fue a principios de marzo que ya había un estudio publicado en el JAMA en pacientes críticos, 5 o 6 pacientes críticos en los que se utilizó plasma con buenos resultados, aunque las recomendaciones hasta ahorita, y que es como lo han estado haciendo la mayoría de los estudios en plasma, lo utilizan concomitantemente con otras terapias. Se utiliza de un solo donador, si es posible, una dosis de infusión de plasma de 200 mililitros, entre 3 a 5 días, dependiendo de la respuesta del paciente, de preferencia hasta antes del día 8. Y lo que se busca, pues, es la mejoría en la recuperación clínica y en los parámetros de inflamación. Esta grafiquita que ven aquí es del estudio de pacientes del grupo de Nueva York. Son apenas 19 pacientes que se investigaron para el plasma de convalecientes y vieron la recuperación al día 7 y al día 14. En verde ven los casos positivos, los casos que se recuperan, y en rojo los casos negativos, los que no se recuperan a pesar del plasma. Y lo que ven ustedes es que, bueno, prácticamente los pacientes que no tienen oxígeno de soporte, pues a todos les va bien. Y de los pacientes que tienen alto flujo o alguna otra terapia de soporte de oxígeno, la mayoría, hasta el 66%, se recuperan dentro del día 7, de los primeros 7 días, y ya aquellos que tienen ventilación mecánica invasiva son los que se recuperan más tardíamente. Sin embargo, en esta corte, que es muy pequeña, sí ven algún efecto del plasma de convalecientes en estos pacientes. Hay otras opciones terapéuticas que se están estudiando, el ruxolitinib, que es un inhibidor de JAK, de Janus quinasa, que tiene un mecanismo dual. El primero es inhibiendo ciertas proteínas que hacen que se exprese el receptor de angiotensina 2 y por lo tanto disminuye la entrada viral, y el efecto que tiene sobre un sistema que han descrito como senescencia celular, en el que todas las células que entran en un estado de hipersecreción de citocinas entran más rápido en fase de senescencia y como consecuencia liberan más citocinas. Entonces, al parecer, ruxolitinib inhibe o bloquea esta senescencia celular y disminuye esta secreción. El ruxolitinib se encuentra ya en algunos estudios experimentales y cortes en proceso. Aquí en México hay un estudio que se está llevando a cabo. Y el anakinra, que es un antagonista de interleucina 1B, que si bien no es la interleucina protagonista de la cascada de inflamación del COVID, sí tiene un papel en mediar la liberación de interferón, que es un mediador de que se libera interleucina 6. Hay experiencia de uso en España y Grecia con aparentemente buenos resultados, y actualmente hay un estudio clínico que está reclutando apenas pacientes en Francia, entonces también veremos los resultados con anakinra. Y quizá el tema que más nos importe y el que más nos da
esperanzas en ver qué va a pasar con esta epidemia, es el desarrollo de vacunas. Como ustedes saben, bueno, pues el desarrollo de vacunas lleva un tiempo considerable, son periodos largos entre que la vacuna se sintetiza, se estudia en modelos experimentales, se ensaya en fases 1 a 3, se produce masivamente, se compra y se distribuye. Más o menos pasan periodos entre 8 y 10 años. Sin embargo, bueno, esta vacuna se ha tratado ya de acelerar un poco la producción. Tenemos algunas vacunas que están basadas en diferentes productos del virus. Unas son virus inactivados o atenuados, otras son partículas similares al virus, otras son vectores virales que son básicamente tomados de otros virus a los que se les inserta el genoma del SARS-CoV-2, o los que están basados en el ARN viral estrictamente. Estas son las que están ahorita ya en fases 1 a 2. Vamos a verlas en esta tabla, que son el LNP encapsulada, la de adenovirus vector 5, que vamos a presentar ahorita el estudio de fase 2. Hay algunas que están inactivadas y las basadas en RNA, que están, aquí vienen los distribuidores, los laboratorios, las farmacéuticas que las están desarrollando, y que están basadas en esta interacción que hay de los antígenos virales para producir una respuesta celular y humoral a largo plazo. La de las más prometedoras parece ser la adenovirus vector 5, que es una vacuna vectorizada. Esto quiere decir que utilizan el componente de un adenovirus como vector al que le insertan genoma para expresar a través de su cápsula un antígeno y que esto genere una respuesta humoral adecuada. Lo que se ha visto en este estudio de fase 2, que ha sido en pacientes predominantemente jóvenes, es que incluso a bajas dosis la vacuna parece elevar bastante los títulos de células T, que esto se mide a través de la liberación de interferón, y esta respuesta parece persistir en el tiempo. Esto es un corte a 28 días, en donde vemos que los títulos a bajas dosis y a altas dosis de vacuna parecen ser adecuados, incluso unos títulos bastante altos que se generan por esta vacuna. Y la otra es la de ARN encapsulado, que está basada en esta extracción basada en el ARN, que la ventaja de este tipo de vacunas es que son fáciles de producir, por lo tanto se pueden producir de una forma masiva y son muy seguras. Son muy seguras ya que son bastante estables en la producción de anticuerpos y no generan efectos secundarios realmente importantes, más que los desarrollados por cualquier vacuna basada en esto, que son los síntomas gripales o pseudogripales y los síntomas locales. Algo de apéndices muy rápido, nada más para terminar esta charla. Uno es pensar en la mortalidad. Algo que a veces el mismo gremio médico minimiza es, bueno, pues es otra enfermedad viral más que llegó para quedarse. Y la verdad es que si ustedes ven las gráficas de mortalidad que genera influenza versus las que ha generado COVID-19, es mucho mayor todavía. Es quizá menos eficiente en la transmisión, pero es mucho más mortal y mucho más agresiva en ciertos grupos vulnerables. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la mortalidad es alta y que por eso necesitamos buscar herramientas para combatirlo y una vacuna. La tasa de mortalidad tiende a ser entre 1.5 a 10%. Ya ven, aquí en México andamos más o menos en el rango alto de mortalidad. Entonces es importante. La otra es el equipo de protección. Seguramente algunos de ustedes pues han estado en contacto con personal o ustedes mismos han trabajado en centros COVID. Lo importante es que el uso sugerido por los centros de control de enfermedades de Estados Unidos e incluso otras asociaciones no necesariamente incluye el uso de overoles. El equipo de protección necesario, bueno, pues incluye la bata, los guantes,
y la protección respiratoria, que es la principal, y como les comentaba la doctora Rodríguez, los N95 se reserva para personal de salud, sobre todo para los pacientes que están en contacto con aerosoles. Esto es, el personal médico que toma muestras respiratorias, el personal médico que intuba, el personal médico que toma muestras. Entonces, este equipo de protección que ustedes ven aquí es el necesario, el mínimamente aceptable. Por ahí he visto videos de gente que se queja porque no tiene overoles. Bueno, pues vean que es una recomendación internacional para trabajadores de la salud el uso de bata, guantes, careta, cubreboca, como parte de este equipo de protección, sin necesidad de otros. Las pruebas serológicas, bueno, pues ya están algunas disponibles aquí en México. Hay varias pruebas rápidas. Las más sensibles son las pruebas hechas directamente en sangre, que se basan en la detección de IgG, sobre todo, que se pueden cuantificar. Y estas pues tienen una utilidad epidemiológica, pero sobre todo se utilizan en estas personas que pertenecen al 30-40% de pacientes que tuvo síntomas y que salió negativo a una PCR, y se puede hacer anticuerpos para saber si ya tuvo o no la enfermedad, y obviamente para los pacientes donadores de plasma, en quienes se puede titular los anticuerpos. El tiempo esperado de seroconversión es entre el día 10 y el día 14, por lo tanto estas pruebas se recomiendan posterior a ese tiempo. Y esta es una tablita que les quisimos agregar de 600, es un estudio que describe a 600 pacientes que tienen diferentes enfermedades reumatológicas, predominantemente artritis reumatoide, son los que ocupan, y lupus eritematoso sistémico, en donde ellos caracterizan cuáles son las variables que hacen que los pacientes estén más graves, y lo que ustedes pueden ver aquí es que la mayoría de los pacientes son mayores de 65 años, los pacientes que tienen mayores tasas de hospitalización. Eso pues no es nada alejado de las cortes no reumatológicas, que la mayoría de los pacientes que requieren más hospitalización tienen comorbilidades como hipertensión, enfermedad pulmonar, esta ya sea o no vinculada a la enfermedad reumática, o diabetes. Y esto tiene completamente sentido, no es diferente a la población general, pero algo que sí se observó en estos 600 pacientes es que el uso de prednisona a una dosis mayor a 10 miligramos por kilo se asoció a mayores tasas de hospitalización, hasta en el 67% de los casos, y pues probablemente esto se deba a que a largo plazo esto genera un poquito mayor de inmunodepresión más que de inmunomodulación. El uso de algunas otras drogas modificadoras de la enfermedad, entre las cuales se incluía, por cierto, hidroxicloroquina y cloroquina, no hizo realmente diferencia en las tasas de hospitalización. Lo cual, bueno, probablemente va en concordancia con que la hidroxicloroquina no prevenga efectos de enfermedad, o que tal vez las dosis utilizadas para enfermedad reumática no sean suficientes para prevenir estos efectos in vitro que tiene contra SARS-CoV-2. Pero en general lo que sí queríamos o tenemos interés es que ustedes volteen a ver a sus pacientes reumatológicos. Sí son una población especial, una población vulnerable, pero al final de cuentas lo que más importa en ellos es que tengan las mismas características o factores de riesgo que la población general, y que el hecho de que estén usando modificadores de la enfermedad no necesariamente los va a proteger de COVID. Y unas conclusiones muy rápidas que me parecen interesantes para compartir con ustedes es identificar los factores de riesgo y los datos de alarma de forma temprana. Es importante que piensen en COVID. Me he topado con muchos casos de pacientes que han pasado por 2 o 3 médicos que piensan en faringitis antes de pensar en COVID. Estamos en tiempos de COVID y es importante que ustedes, como médicos especialistas, usen equipo de protección, por lo menos un cubreboca y una careta para atender a estos pacientes. La PCR tiene un rendimiento variable, se tiene que preferir tomarla en los primeros -2 a +2 días, 3 días promedio, y no se requiere una PCR de seguimiento, como ya bien les explicó la doctora Rodríguez.
hay que clasificar el riesgo, son herramientas muy rápidas, estudios de laboratorio, tomarles la saturación. Los casos leves se van a curar con o sin y a pesar de los medicamentos. Entonces, a esos casos leves solo hay que darles paracetamol, no hay que darles otra cosa, no hay que darles hidroxicloroquina. De hecho, la hidroxicloroquina no hay que utilizarla, mucho menos en combinación con macrólidos, porque son mucho más tóxicas. Juntos hay más prolongación del QT y más eventos arrítmicos. Sin embargo, quizá, bueno, todavía nos falta saber el papel que podría tener en formas tempranas y probablemente nunca lo sepamos porque, bueno, ya se han suspendido estos ensayos clínicos aleatorizados. En los casos moderados a graves hay que vigilar, hay que dar manejo de soporte, el oxígeno, la pronación, todo lo que ya les comenté. Y de las terapias especiales hay que elegirlas de acuerdo con las características del paciente y de forma oportuna, el famoso timing que tanto hablamos nosotros, que es justo no esperar a que el paciente esté en esa cascada máxima de liberación de citocinas, que esté intubado, que esté ya sin una reversión del daño. El remdesivir parece que sí va a ser de estas terapias por corto tiempo, sobre todo en fases tempranas. Los esteroides, un curso corto tempranamente. Y el tocilizumab en el tiempo adecuado con mucha vigilancia de los efectos adversos. Falta mucho tiempo para obtener vacunas, aunque hay opciones esperanzadoras y por el momento la prevención, las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social, a pesar de lo que se diga, siguen siendo la mejor opción. Y bueno, de nuestra parte eso sería todo con respecto a la plática. Espero que haya sido de su utilidad y bueno, pues no sé si haya tiempo para preguntas. Podríamos quizá responder algunas. Muchas gracias, doctor David Martínez. Muchas gracias, doctora Patricia. Yo voy a ir pasando entonces a la palabra a los que vayan levantando la mano. Para levantar la mano pueden ir abajo y van a ver que hay un icono de levantar la mano. Le voy a pasar la palabra a la doctora Janet Viega primero y luego a los demás. Gracias. Adelante, doctora Janet. Puede hablar. Le estoy... Ya puede hablar, doctora. ¿Ahora sí? Ok, Sí. muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer infinitamente a los doctores, a la doctora Ana Patricia y al doctor David Humberto Martínez Oliva, por esta excelente ponencia que nos acaban de explicar tan en forma sencilla y pues no me queda más que pues agradecerles profundamente el tiempo que se tomaron en organizar esta charla y exponernos todo lo que nos acaban de presentar el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por parte del público. Si son tímidos y no quieren hablar, pueden escribirlo en el chat, en todo caso. Aquí Hay una vemos, pregunta en el chat. aquí sí estoy viendo. Dice, en el caso de un paciente con reuma, inmunosuprimido, con contacto estrecho con un caso positivo, ¿cuál es su opinión? De reiniciar. No. Ok, en el Sí. caso de un paciente en contacto estrecho, ¿cuál es su opinión? Ok, el paciente que está en contacto estrecho, es lo mismo, darle, o sea, datos de alarma. ¿Puede hacerse la prueba? Sí. Es muy importante que si cuando a ustedes les llaman, el contacto estrecho lleva 14 días o ya está intubado, seguramente su paciente ya pasó el tiempo en el que el rendimiento de la prueba es muy alto. Entonces, aunque le hagan la prueba y esta es negativa, ustedes van a asumir que el contacto es tan estrecho que posiblemente fue positivo y en 2 semanas podrían hacerle anticuerpos para confirmar esto. Las medidas serían las mismas.
Es decir, su paciente, si tiene fiebre persistente en el 5.º día y es un paciente reumatológico, hay que ver que no se esté inflamando. Hay que ver PCR, dímero D, ferritina, DHL. Eso es lo que habría que hacer. Si quieres, David, una tú y una yo. Sí, de acuerdo. Hay una pregunta por aquí del doctor Negrete. En caso de que el paciente haya resultado positivo a COVID, ¿cuándo sería apropiado reiniciar fármacos? En realidad, no hay ninguna recomendación de que se suspendan los fármacos modificadores. Este es solo un estudio que hay en relación a la dosis de prednisona con mayor asociación de hospitalización en los pacientes. Pero no hay actualmente ninguna recomendación, incluso en esta revisión que les comenté del Colegio de Reumatología, ninguna recomendación de suspender fármacos. Al contrario, o sea, son medicamentos que habitualmente utilizan los pacientes, se tienen que continuar, no hay ninguna razón de suspenderlos, e incluso si el paciente es candidato de utilizar alguna terapia de las ya presentadas, se tiene que considerar como a cualquier otro paciente. La siguiente pregunta es de Jorge Esquivel. ¿No se ha promocionado suficientemente el uso de oxímetros de pulso en unidades de atención primaria? ¿Es útil para referencia temprana? Sin duda. O sea, de hecho, hasta los pacientes se podrían comprar uno. Cuestan como 400 a 600 pesos. Lo que es muy importante es que el paciente conozca su saturación como normal. Es decir, si yo saturo normalmente 94, 95 y empiezo a sentirme mal, persisto en 94, 95, pero al tercer día me caigo a 91, eso es suficiente para ir al hospital. Y lo que estamos viendo, por lo menos aquí en el DF, en el hospital, es que los pacientes llegan saturando entre 30 y 70. Es decir, son pacientes que llegan muy tardíos y que muchas veces perdieron esta ventana de oportunidad de tratamientos de manera muy oportuna. Una forma también fácil de hacerlo es pedirles a los pacientes que cuenten hasta 20 en voz alta, que cuenten, y ellos ir detectando cuando les cansa contar en voz alta. Y ese es un buen dato para ir al hospital. La siguiente pregunta es de la doctora Josefina. ¿Qué diferencia los portadores asintomáticos de los enfermos? Hay una clasificación de la OMS en asintomáticos, presintomáticos y sintomáticos. La diferencia de los asintomáticos con los sintomáticos es que normalmente los asintomáticos la tasa de contagio es muy baja, es menor al 1%. Y esto es probablemente porque la replicación viral en ellos nunca llega a ser lo suficientemente alta como para generar síntomas. A diferencia de los presintomáticos, que a esto se le llama al grupo de pacientes que en los siguientes 2 a 5 días va a desarrollar síntomas, estos sí tienen una tasa de contagio igualita a la de los sintomáticos. Esa es la gran diferencia. Los asintomáticos, eso no quiere decir que no tomen las medidas, se tienen que tomar las medidas igual que como si fueran pacientes sintomáticos. Sin embargo, en ellos la tasa de excreción viral pareciera ser más baja. Por lo tanto, el potencial de contagio es mucho menor. El doctor Miguel Ángel Villarreal quiere preguntar algo con la voz. Adelante, doctor. Buenas tardes, solamente quería que le abrieran por favor los micrófonos a mis compañeros que quieren hacer no podemos abrir los micrófonos a todo el mundo a la vez. A quien solicite, si quiere yo le doy las instrucciones. Miren, compañeros, aquí en donde dice chatear, le ponen donde está aquí, le dan a chatear y le dan donde está la mano y ya le levanta la mano para que quien quiera hacer las preguntas. Gracias. Nada más, perdón, completando la pregunta de la doctora Josefina que dice que ¿por qué se mantienen asintomáticos? Bueno, en realidad esto es solo algo teórico y una de ellas es que la carga viral puede ser muy baja, tan baja, que esto no permita que se expresen las respuestas inflamatorias a nivel celular, que el virus en realidad se queda en la vía respiratoria alta y eso no permita que se generen estas respuestas de inflamación. Probablemente, eso también es solo hipotético, haya alguna situación de predisposición vía estas HLA, vía estos haplotipos que todavía no ha sido ampliamente comentada en la literatura. Y arriba el doctor Negrete
Preguntaba algo de completando 14 o hasta 21 días. No entiendo muy bien su Sí. pregunta. No sé si se refiere, él mismo tiene una pregunta arriba. Sí, de los farmes. Ajá, que se pueden utilizar, es que no se necesitaría esperar, es lo que ya comentamos. Y lo único, los anticuerpos IgG es mejor 2 semanas después de la enfermedad, que es cuando ya están los IgGs o ya se espera tener IgGs. Ahora, algo con los IgGs... mostaza con ese tipo de luz. Es lo mismo, en esta primavera. Hola. Según yo, vegetalizos es la de espinaca baby, hermético es el de 2. El puro espinaca baby. Hola. Alguien está platicando, pero bueno, pues nada, eso con los IgGs. Y algo que es importante que ustedes les digan a los pacientes, aquellos pacientes que tengan IgGs positivos, lo que nos dice es que estuvo en contacto con la enfermedad, no nos dice que haya sido suficiente la capacidad de anticuerpos antineutralizantes que generó ese paciente para darle protección 1 u 3 años de no volver a presentar COVID, ¿no? Eso se mediría con otro ensayo. Entonces, lo único que les podemos decir a los pacientes es, bueno, tú tuviste una PCR negativa, pero sin duda con tu contacto estrecho, a pesar de tener una prueba negativa con un IgG positivo, pues bueno, estuviste enfermo. Y lo que se espera es que al menos en este año pues no vuelvas a presentar la enfermedad, porque no existe la recaída ni la reinfección, pero no sabemos cuántos títulos de anticuerpos generaste como para saber si tu protección va a ser a mediano plazo, ¿no? El siguiente año o los siguientes 2. ¿Algún reporte sobre vitamina D? Sí, ya hay algo. O sea, la vitamina D aparece en todo, en VIH, en todo, pero no hay un estudio formal que diga que el tomar vitamina D no, o sea, proteja a los pacientes o disminuya la inflamación, pero sí hay algún artículo por ahí, pero cuando uno lee la metodología no es suficiente para dar una recomendación, inclusive así vienen las guías, no es una terapia que se recomienda. Ya una vez curado, no sé si quieras comentar esto, David, de la doctora Cassandra. Tiene el micrófono abierto, doctor. Puede hablar. Doctor David, puede hablar, ¿eh? Tiene el micrófono abierto. Sí. Si quieres. Si no, bueno, una vez curado, ¿qué porcentaje de reinfección se ha descrito? No. Lo que está descrito es que un paciente, como el PCR puede permanecer positivo, un paciente en un segundo PCR es positivo, o en un tercero, o en un cuarto, y hay pacientes que llevan 5 PCR. Pero no, la reinfección no está descrita ni la recaída. Por lo menos esperamos que aquellos pacientes que se infectaron este año, al menos este año no se infecten. Habrá quienes generen títulos de anticuerpos antineutralizantes suficientemente altos, mayores a 4.500, que les dé seguramente protección hasta por 3 años. Pero es algo que no está como muy bien descrito como para que se los comentemos así a los pacientes, y en muy pocos lugares tienen este ensayo de medición cuantitativa de anticuerpos antineutralizantes. En Estados Unidos hay 2 lugares, básicamente. Muy bien, creo que son todas las preguntas, no sé, David. Sí, son todas las preguntas, doctora. Yo creo que el doctor David, no sé si sus auriculares se les bajó la batería, no sé. Pero tiene abierto el micrófono, pero no se lo escuchamos. Pero bueno. Son todas las preguntas. Esperamos que haya sido de utilidad, muy actualizada. Intentamos ponerles artículos todavía de ayer, de la semana pasada, con el objetivo de que ustedes tengan las herramientas como para poder dar alguna recomendación, porque pacientes van a tener, porque lo esperado, dado que muy poca parte de la población tenemos
pues hemos estado expuestos, pues seguramente seguiremos viendo pacientes todo el transcurso del año. Así que, pues bueno, lo que les quisimos dar es toda esta información que les sirve. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Para servirles, gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Buenas noches.